Las impresionantes vistas desde su cubierta y torre de mando pueden haber entusiasmado a quienes financiaron la operación de salvamento, pero lo que hay dentro del U-Boot podría ser aún más emocionante. El 6 de mayo de 1945, un submarino de vanguardia desapareció durante una desesperada huida a través de aguas danesas. Durante 73 años, circularon teorías descabelladas sobre oro nazi, oficiales que huían y misiones secretas a Sudamérica. Todo el mundo creía que el submarino había sido destruido exactamente donde informaron los pilotos británicos. Pero cuando los investigadores finalmente encontraron los restos, algo andaba terriblemente mal con la historia oficial. El submarino estaba a kilómetros de donde debería haber estado. Entonces, ¿cómo podía ser tan erróneo un registro militar tan preciso? ¿Y qué ocurrió realmente en esas últimas horas antes de que desapareciera para siempre? Únase a nosotros mientras descubrimos la impactante verdad sobre cómo se hundió realmente el submarino nazi U-3523. El fantasma en las profundidades. En abril de 2018, un buque de investigación llamado Vignia se deslizó por las oscuras aguas al norte de Dinamarca. La tripulación del Museo Marítimo de Jutlandia había estado escaneando el lecho marino durante meses, documentando restos de naufragios que habían permanecido intactos desde la Segunda Guerra Mundial. Ya habían encontrado cientos de embarcaciones, pero nada los preparó para lo que apareció en sus pantallas de sonar ese día. 10 millas náuticas al norte de la ciudad de Skagen, una silueta inconfundible emergió del ruido digital. La forma era diferente a cualquier otra cosa que descansara en ese lecho marino. Era elegante, moderno y mortífero. El director del museo, Jorman Andersson, miró fijamente la imagen, con el pulso acelerado. Esto no era un naufragio ordinario. El perfil era demasiado distintivo, demasiado avanzado para su época. Lo que estaban viendo era el U-3523, uno de los submarinos tecnológicamente más sofisticados jamás construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un U-Boot tipo 21, apodado el Electroboot o barco eléctrico. Solo 2 de estas revolucionarias embarcaciones entraron en servicio activo de los 18 que se encargaron. La mayoría nunca salió de la producción antes de que terminara la guerra, pero el U-3523 había estado operativo, aunque de forma rudimentaria, y en una misión cuando desapareció, el 6 de mayo de 45. Los restos yacían a 404 pies bajo la superficie, colocados de una manera que desafiaba la lógica. Toda la proa del submarino se había hundido de punta en el lecho marino, enterrada por completo en el barro y los sedimentos. La popa se elevaba en un ángulo de 45 ondea, suspendida a casi 66 pies sobre el fondo del océano. Parecía menos un descenso controlado y más un impacto violento, como si algo catastrófico hubiera forzado al submarino hacia abajo a una velocidad tremenda. Durante más de 7 décadas, este submarino había alimentado algunas de las teorías de conspiración más descabelladas de la era de la posguerra. Los británicos habían afirmado haberlo hundido, pero corrían rumores de que, en cambio, había escapado a Argentina, transportando a oficiales nazis de alto rango, posiblemente incluso al propio Adolf Hitler. Otros afirmaban que transportaba millones en oro robado o documentos secretos que expondrían la verdadera naturaleza del Tercer Reich. El hecho de que nadie pudiera encontrar los restos solo alimentó la especulación. Si los británicos realmente lo hubieran hundido, ¿por qué nadie podía localizar los restos?
El descubrimiento debería haber puesto fin a todas esas teorías. Aquí había pruebas físicas de que el U-355-23 había sido destruido, tal como afirmaban los registros aliados. Pero cuando el equipo de investigación examinó sus datos de sonar con más detenimiento, notaron algo que produjo escalofríos en toda la operación. Las coordenadas no coincidían. Según los informes de la tripulación de bombarderos británicos de 1945, el submarino debería haber estado millas náuticas al este de donde realmente yacía. 9 millas. Esa sola discrepancia abrió una puerta que había estado cerrada durante 73 años. Si los británicos se equivocaron con la ubicación, ¿qué más podrían haber hecho mal sobre cómo se hundió realmente este submarino? La máquina revolucionaria. Para entender por qué el U-355-23 era tan importante, hay que entender lo que lo hacía aterrador. Todo sobre el diseño del tipo 21 rompió con décadas de tradición en la guerra submarina. Los submarinos tradicionales de la Segunda Guerra Mundial eran en realidad buques de superficie que podían ocultarse temporalmente bajo el agua. Funcionaban con motores diésel mientras estaban en la superficie, pero en el momento en que se sumergían, cambiaban a la energía de la batería que duraba solo unas pocas horas como máximo. Eran lentos, ruidosos y vulnerables. Si un destructor o un avión los detectaba, tenían opciones limitadas para escapar. El tipo 21 rompió completamente esas limitaciones. El ingeniero Helmut Walter, el mismo genio que diseñó los motores de cohetes para aviones experimentales, había reinventado lo que podía ser un submarino. En lugar de un buque de superficie que ocasionalmente se sumergía bajo las olas, creó un verdadero cazador submarino diseñado para pasar días, incluso semanas, bajo la superficie. El secreto residía en su enorme capacidad de batería, aproximadamente el triple que la de los anteriores, combinado con un casco aerodinámico que cortaba el agua con una resistencia mínima. El tipo 21 podía mantener velocidades submarinas de 17 nudos. Puede que no parezca impresionante hasta que te das cuenta de que era más rápido que muchos buques de guerra de superficie de esa época. Por primera vez en la historia naval, un submarino podía superar a sus perseguidores mientras permanecía completamente sumergido. Pero la velocidad por sí sola no lo hizo revolucionario. El tipo 21 era silencioso como un susurro bajo el agua, lo que hacía que la detección fuera casi imposible con la tecnología de sonar disponible en 1945. Contaba con un sonar pasivo avanzado alojado en un bulto distintivo debajo de la proa, lo que daba a las tripulaciones la capacidad de escuchar a los barcos enemigos mucho antes de que esos barcos pudieran detectarlos. El diseño incluía 6 tubos de torpedos de proa con un sistema de recarga automatizado que podía disparar 18 torpedos en menos de 20 minutos. Para ponerlo en contexto, los U-Boot más antiguos tardaban varios minutos solo en recargar un solo tubo. Los alojamientos de la tripulación fueron igualmente innovadores. Mientras que los submarinos anteriores metían a los hombres en espacios reducidos y miserables, el tipo 21 proporcionaba literas reales, un congelador para almacenar alimentos e incluso una ducha. Estas pueden parecer comodidades menores, pero significaban que las tripulaciones podían operar eficazmente durante periodos prolongados sin el deterioro físico y mental que aquejaba a los submarinos anteriores. La inteligencia aliada conocía el programa tipo 21 y entendía la amenaza que representaba. Si Alemania hubiera logrado producir cientos de estos submarinos incluso un año antes, el resultado de la batalla del Atlántico
podría para Satie haber sido muy diferente. Las fuerzas navales británicas y estadounidenses fueron diseñadas para cazar el lento y vulnerable U-Boot que habían estado combatiendo desde 1939. El Type 1 representó un salto cuántico hacia adelante, volviendo obsoleta gran parte de la tecnología antisubmarina aliada de la noche a la mañana. Después de que terminó la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se apoderaron de todos los tipo 21 que pudieron encontrar. Estos submarinos se convirtieron en el modelo para el desarrollo de submarinos de la Guerra Fría, influyendo directamente en el diseño de los submarinos estadounidenses de la clase Tang y los submarinos soviéticos de la clase Whisky, que permanecieron en servicio hasta la década de 1980. Pero en mayo de 1940, solo 2 Type Vanuons estaban operativos y en patrulla. El U-353 era uno de ellos, y se dirigía a alguna parte. La misión final. 4 de mayo de 1945. El Tercer Reich se estaba derrumbando en tiempo real. Las fuerzas soviéticas habían tomado Berlín y Hitler estaba muerto. La guerra había terminado efectivamente, aunque los documentos formales de rendición aún no se habían firmado en todas partes. En los puertos de toda Alemania y los territorios ocupados reinaba el caos, mientras las unidades militares luchaban por averiguar qué vendría después. El almirante Karl Dönitz, que había sucedido a Hitler como jefe de Estado en los últimos días, dio órdenes a todos los U-Boats en los puertos controlados por los alemanes para que se dirigieran a las bases noruegas. Noruega permaneció bajo ocupación alemana, y Dönitz aparentemente creía que alguna forma de resistencia continua podría organizarse desde allí. Más probablemente, simplemente quería evitar que los submarinos cayeran intactos en manos aliadas. El U-353 partió el 4 de mayo con 58 tripulantes a bordo. El comandante Oberleutnant Thorst Willy Müller dirigió una tripulación que sabía que navegaba hacia un futuro incierto. Las fuerzas alemanas en Dinamarca, los Países Bajos y el noroeste de Alemania ya se habían rendido. La guerra había terminado en su región. Sin embargo, aquí estaban, corriendo hacia el norte, a través de aguas hostiles. El submarino viajó en la superficie en compañía de otros 2 U-Boot, el U-534 y el U-333. Viajar juntos violaba la doctrina estándar de los submarinos, pero estas no eran circunstancias estándar. Se suponía que el alto el fuego estaba en vigor, pero la confianza era escasa. Nadie sabía si las fuerzas aliadas honrarían la rendición y permitirían el paso o si atacarían cualquier cosa que enarbolara una bandera alemana. Eligieron una ruta a través del Skagerrak, el estrecho entre Dinamarca y Noruega. Era un cuello de botella natural, un tramo de agua que todo buque que se dirigiera hacia el norte tenía que atravesar. Los comandantes de la Real Fuerza Aérea Británica lo sabían y habían posicionado bombarderos específicamente para interceptar cualquier submarino alemán que intentara cruzar. Lo que sucedió después depende de en qué relato creas. Los registros oficiales establecen que el 5 de mayo, 2 bombarderos Liberator de la RAF divisaron el pequeño convoy. El U-534 y el U-353 eran submarinos tipo 21. Uno de los Liberators fue derribado, matando a la mayoría de su tripulación, por lo que los U-Boot se dispersaron y se sumergieron. Al día siguiente, 6 de mayo, otro Liberator del 86 Escuadrón localizó el U-323. La tripulación del bombardero informó haber arrojado cargas de profundidad y haber logrado un impacto directo. Observaron que el submarino se hundía
y registraron su posición como 57,752 minutos norte y 10,49 minutos este. El submarino fue declarado hundido con todas las manos perdidas. No se reportaron sobrevivientes. No se recuperaron cuerpos. El informe fue archivado, las coordenadas registradas, y esa se convirtió en la historia oficial. Durante 73 años, ese informe se mantuvo como un hecho. Pero en 2018, cuando los investigadores localizaron los restos, los expertos descubrieron una verdad diferente. Se encontraba a millas náuticas de las coordenadas que habían reportado los británicos. Esa brecha no fue un error de navegación menor o una simple lectura errónea de los instrumentos. Algo más sucedió en esos momentos finales. La tripulación británica cometió un error catastrófico al registrar la posición del submarino, o no fueron ellos quienes realmente hundieron el U-33. De cualquier manera, la historia oficial tenía grietas que estaban a punto de convertirse en abismos. Las teorías de la conspiración. A pesar de lo que habían afirmado los británicos, en el momento en que desapareció el U-33, comenzaron los rumores. En el caos del final de las guerras, con millones de desplazados y las comunicaciones fracturadas, la información precisa era difícil de conseguir. Lo que llenó ese vacío fueron historias que se hicieron más elaboradas con cada recuento. La teoría más persistente afirmaba que el U-305-23 no se había hundido en absoluto. En cambio, había eludido con éxito las patrullas británicas y había realizado el viaje hasta Argentina, transportando a oficiales nazis de alto rango que querían escapar de la justicia. El increíble alcance del submarino y su capacidad para permanecer sumergido durante días hicieron que tal viaje fuera teóricamente posible. A diferencia de los U-boot anteriores que tenían que salir a la superficie con frecuencia, el tipo 21 podía cruzar el Atlántico casi por completo bajo el agua. El precedente histórico apoyaba la posibilidad. El UNV-177, otro submarino alemán, llegó a Argentina en agosto de 1945, meses después de que terminara la guerra. Su comandante, Heinz Schoffer, se rindió a las autoridades argentinas y contó una historia sobre cómo evitar las patrullas aliadas e intentar llegar a Sudamérica para escapar de la captura soviética. Si un submarino lo logró, ¿por qué no otros? Las versiones más extremas de la teoría sugerían que el propio Adolf Hitler estaba a bordo del U-323. A pesar de la amplia evidencia de que Hitler se suicidó en su búnker de Berlín el 30 de abril de cuando los teóricos de la conspiración se negaron a aceptarlo, documentos del FBI desclasificados décadas después mostraron que la inteligencia estadounidense se tomó en serio las afirmaciones de la fuga de Hitler lo suficiente como para investigar los informes que lo ubicaban en Colombia o Argentina. Fotografías de hombres ancianos que supuestamente se parecían a Hitler circularon en los tabloides durante las décadas de 1950 y 1960. El U-323 se convirtió en fundamental para estas teorías específicamente porque nadie podía encontrar los restos. Si los británicos realmente lo hubieran hundido, la evidencia debería haber estado justo donde dijeron que estaba. Los esfuerzos de búsqueda en las décadas posteriores a la guerra no encontraron nada en las coordenadas reportadas. La ausencia de pruebas físicas permitió que la especulación floreciera sin control. Otras teorías se centraron en la carga en lugar de los pasajeros. Los nazis habían saqueado una riqueza increíble de los territorios ocupados, y gran parte de ella desapareció en los últimos días de la guerra.
oro, joyas, obras de arte y dinero en efectivo simplemente desaparecieron cuando el régimen se derrumbó. Algunos debieron ser trasladados a lugares seguros para su posterior recuperación. ¿Por qué no utilizar los submarinos más avanzados disponibles para transportarlo a través del Atlántico? Los investigadores del Museo Marítimo de Jutlandia eran muy conscientes de estas teorías cuando localizaron los restos en 2018. Sabían de inmediato que su descubrimiento confirmaría o destruiría décadas de especulación. Cuando su sonar reveló el perfil distintivo de un submarino tipo 21 exactamente en el área correcta, asumieron que finalmente habían resuelto el misterio. Pero esa discrepancia de 9 milímetros lo cambió todo. Si el informe británico estaba equivocado sobre la ubicación, ¿podría también estar equivocado sobre lo que realmente sucedió? Las teorías de la conspiración siempre habían parecido descabelladas, construidas sobre la ausencia de evidencia, en lugar de su presencia. Ahora, de repente, había una anomalía real en el registro oficial que exigía una explicación. Los investigadores se enfrentaron a una elección: aceptar la respuesta simple de que la tripulación del bombardero cometió un error de navegación, o profundizar en cómo se hundió el submarino nazi U-323 y por qué la historia oficial que nos han contado durante décadas podría estar incompleta. Lo que revela el naufragio, la posición del naufragio, contó su propia historia brutal. Cuando el equipo del Museo Marítimo examinó sus escaneos de sonar en detalle, vieron evidencia clara de cuán violentamente el U-323 encontró su fin. El submarino no se había sentado suavemente en el lecho marino, como podría hacerlo un buque abandonado. En cambio, se había hundido de punta en el lecho marino con una fuerza tremenda. Toda la sección de la proa estaba enterrada profundamente en el sedimento, comprimida por un impacto que debió ser catastrófico para cualquiera que estuviera dentro. La sección de la popa se inclinaba bruscamente hacia arriba, creando esa inclinación de 45 grados que hizo que el naufragio fuera tan distintivo en el sonar. Esta posición sugería un descenso rápido e incontrolado. Cuando las cargas de profundidad detonan cerca de un submarino, crean una onda de choque que puede romper el casco o dañar los sistemas críticos. Incluso un casi accidente puede ser fatal, causando fugas que inundan los compartimentos más rápido de lo que las tripulaciones pueden responder. La presión a 404 pies de profundidad es aproximadamente 12 veces la presión de la superficie. Cualquier brecha en el casco habría provocado una descompresión explosiva con agua de mar, abriéndose paso en el interior a una velocidad increíble. La tripulación habría tenido segundos como máximo para reaccionar. Los submarinos tipo 21 fueron diseñados con características de seguridad y compartimentación que teóricamente daban a los marineros la oportunidad de escapar a través de los tubos de torpedos o las escotillas de emergencia. Pero esos sistemas solo funcionaban si el submarino mantenía cierta integridad estructural y los miembros de la tripulación tenían tiempo para alcanzarlos. Al observar la posición de los restos, los expertos concluyeron que el U-323 probablemente se inundó y se hundió tan rápidamente que nadie a bordo tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Los 58 hombres habrían muerto con el barco, atrapados dentro, mientras se desplomaba hasta el lecho marino. El impacto cuando tocó fondo habría sido el trauma final, hundiendo la proa profundamente en el barro y los sedimentos. La ubicación de los restos en aguas internacionales, combinada con su estado como tumba de guerra, significaba que nadie intentaría reflotarlo o explorar el interior.
Los 58 marineros alemanes que murieron a bordo permanecerían allí permanentemente sepultados. El submarino no sería perturbado, lo que significaba que ciertas preguntas podrían nunca responderse definitivamente. ¿Había alguna carga a bordo más allá de los suministros militares estándar? ¿Había algún pasajero además de la tripulación? ¿Cuáles fueron las órdenes que los enviaron al Skagerrak el 4 de mayo, sabiendo que la guerra estaba terminando? El naufragio guardaba esos secretos y permanecerían enterrados. Pero los escaneos de sonar revelaron un detalle crítico más que el equipo de investigación inicialmente pasó por alto. El patrón de daño en lo que quedaba visible del casco mostraba signos consistentes con las explosiones de cargas de profundidad, exactamente como afirmaba el informe británico. La sección de la popa que se elevaba orgullosamente sobre el lecho marino tenía la deformación y las rupturas reveladoras que crean las ondas de choque de alto explosivo. Esto significaba que los bombarderos británicos realmente habían atacado y probablemente habían golpeado al U-323. El submarino había sido destruido por la acción enemiga, no por algún accidente o falla mecánica. Pero si eso era cierto, si los británicos lo hundieron, ¿por qué estaba a 9 millas náuticas de donde dijeron que se había hundido? La teoría del error de navegación. La explicación más sencilla para la discrepancia de ubicación fue el error humano. En 1945, la tecnología de navegación era mucho menos precisa de lo que tenemos hoy. El GPS no existía. Las tripulaciones de los bombarderos confiaban en la navegación a estima, la navegación celeste y los puntos de referencia visuales para determinar su posición. Durante una carrera de ataque a un submarino, la precisión no era la prioridad. El trabajo de la tripulación del bombardero era localizar el objetivo, arrojar sus cargas de profundidad e informar el éxito o el fracaso del ataque. Registrar las coordenadas exactas era secundario a completar la misión. En el calor del combate con la aeronave maniobrando a baja altitud y la tripulación enfocada en su carrera de bombardeo, los errores eran comunes. Las condiciones climáticas en el Skagerrak el 6 de mayo de 1945 también fueron reportadas como malas, con una fuerte cobertura de nubes y mares agitados. La visibilidad era limitada. La tripulación del bombardero habría estado estimando su posición basándose en información parcial e instrumentos imperfectos. Un error de 9 millas náuticas en esas circunstancias, aunque significativo, no era sin precedentes. Historiadores marítimos daneses revisaron el caso y sugirieron que la tripulación del bombardero probablemente utilizó la isla de Skogagan como punto de referencia, pero calculó mal la distancia y el rumbo desde ese punto de referencia. Cuando informaron las coordenadas del ataque, probablemente estaban extrapolando desde su última posición conocida, en lugar de tomar nuevas lecturas. Esto explicaría por qué el error fue sustancial, pero no aleatorio. Siguió un patrón consistente con los errores de navegación de esa época. Apoyando esta teoría está el hecho de que los esfuerzos de búsqueda, inmediatamente después de la guerra, se centraron en las coordenadas que proporcionaron los británicos. Cuando esas búsquedas no encontraron nada, la suposición fue que los restos habían sido arrastrados por las corrientes, enterrados más profundamente de lo esperado, o se habían roto y dispersado por el lecho marino. Nadie cuestionó si las coordenadas iniciales podrían ser fundamentalmente incorrectas. Se necesitó tecnología de escaneo moderna y un estudio sistemático de un área mucho más grande para localizar los verdaderos restos. El equipo del Museo Marítimo de Jutlandia
había estado llevando a cabo un proyecto de varios años para mapear todo el lecho marino de Skagerrak, documentando cientos de restos sin prejuzgar dónde deberían estar los buques específicos. Ese enfoque metódico es lo que finalmente reveló el verdadero lugar de descanso del U-373. Si esta explicación es correcta, significa que no hubo conspiración, ni encubrimiento, ni misterio más allá de un simple error de navegación, agravado por 73 años de búsqueda en el lugar equivocado. El submarino se hundió exactamente como informaron los británicos, solo que no exactamente donde informaron. El U-323 estaba tratando de huir a Noruega cuando fue atrapado y destruido. La tripulación murió. El submarino se hundió y la guerra terminó días después. Es una conclusión satisfactoria que lo envuelve todo perfectamente. El registro oficial se mantiene con solo una corrección menor a las coordenadas. Incluso si este no es el caso, las teorías de conspiración actuales definitivamente han sido refutadas. El misterio nos muestra nada más que la niebla de la guerra, creando confusión que persistió durante décadas. ¿Pero es realmente toda la historia? ¿O la evidencia sugiere algo más complejo? Algo que desafía la narrativa aceptada de maneras que van más allá de un simple error de mapeo. Los detalles preocupantes. Ciertos hechos no encajan tan bien con la limpia teoría del error de navegación como les gustaría a los historiadores. Cuando examinas el contexto completo de lo que sucedió en el Skagerrak durante esos últimos días de la guerra, surgen complicaciones. Primero, considera el ataque del 5 de mayo, que precedió al hundimiento del U-323. 2 bombarderos Liberator de la RAF atacaron el pequeño convoy de submarinos alemanes. Durante ese enfrentamiento, uno de los Liberators fue derribado. 5 de los 6 miembros de la tripulación murieron. Esto muestra que no fue un enfrentamiento unilateral, donde los aviones aliados abrumaron fácilmente a objetivos indefensos. Los submarinos alemanes se defendieron eficazmente. La tripulación superviviente del bombardero y la tripulación del segundo Liberator habrían quedado conmocionados por la pérdida de uno de los suyos. Cuando regresaron para un segundo ataque el 6 de mayo, estaban operando con mayor tensión y posiblemente menor precisión. La pérdida de sus compañeros podría haber afectado su juicio y atención al detalle durante la posterior carrera de bombardeo. En segundo lugar, la línea de tiempo crea preguntas. Se informó que el U-323 fue visto y atacado el 6 de mayo, el día después del enfrentamiento inicial. Pero las coordenadas proporcionadas para ese ataque ubicaron al submarino significativamente al este de donde ocurrió la batalla del 5 de mayo. ¿Cómo viajó el U-323 tan lejos en 24 horas mientras intentaba evadir la detección? El tipo 21 era rápido, pero esa distancia y dirección no se alinean con el rumbo reportado del submarino hacia Noruega. En tercer lugar, está el asunto de los otros submarinos. El U-534 fue hundido el 5 de mayo, y sus restos fueron encontrados más tarde casi exactamente donde informaron los británicos. El U-303 escapó. Llegó a aguas suecas y fue hundido por su tripulación el 8 de mayo. Si los británicos registraron con precisión la ubicación donde hundieron el U-534, ¿por qué su informe sobre el U-323 estaba tan lejos? Algunos investigadores han propuesto que el ataque del 6 de mayo podría no haber tenido como objetivo el U-33 en absoluto. Tal vez la tripulación del bombardero atacó un submarino diferente, o no atacó nada y presentó un informe de éxito falso para evitar admitir que perdieron de vista su objetivo. Las afirmaciones de éxito falsas
no eran infrecuentes en la niebla de la guerra, particularmente cuando los aviones regresaban sin pruebas fotográficas o testigos que corroboraran sus informes. Esta teoría sugiere que el U-305-23 podría haber sido dañado en el enfrentamiento del 5 de mayo, pero no destruido de inmediato. Podría haber permanecido sumergido, intentando llegar a Noruega, o al menos alejarse del área donde los aviones aliados estaban cazando activamente. Horas o días después, el daño resultó fatal, causando que el submarino se inundara y se hundiera sin que ninguna fuerza aliada cercana lo observara y se informara. Si es cierto, esto significaría que cómo se hundió el submarino nazi U-305-23 no fue por un solo ataque decisivo, sino por el daño acumulativo sufrido en múltiples enfrentamientos. Los bombarderos británicos contribuyeron a su destrucción, pero no estuvieron presentes cuando realmente se hundió. El ataque reportado el 6 de mayo podría haber golpeado un objetivo diferente o ningún objetivo en absoluto. ¿Cómo sabemos qué explicación es correcta? ¿Cómo separamos lo que realmente sucedió de lo que se registró en los informes de combate escritos con prisa y confusión? La verdad final. Cuando se considera toda la evidencia, destaca una conclusión. El U-305-23 fue destruido por cargas de profundidad británicas. Aunque no exactamente dónde o cómo afirmaron los registros oficiales, la verdad se encuentra entre la precisión y la fabricación. El submarino fue casi seguramente dañado durante el ataque del 5 de mayo, que derribó un bombardero Liberator. Varios aviones arrojaron cargas de profundidad en las aguas confinadas del Skagerrak, creando ondas de choque letales. Incluso sin un impacto directo, la presión de los casi accidentes podría haber paralizado el barco. El U-305-23 probablemente permaneció sumergido después, tratando de escapar del área mientras los aviones aliados intensificaban su búsqueda. Sus avanzadas baterías le permitieron permanecer bajo el agua durante largos periodos. Pero el daño anterior empeoró, las fugas se extendieron y los sistemas comenzaron a fallar. La tripulación trabajó frenéticamente para mantener el submarino operativo, consciente de que salir a la superficie significaba una muerte segura. Sin embargo, a medida que aumentaban las inundaciones y fallaban los mecanismos clave, su destino estaba sellado. Finalmente, el daño los abrumó. El submarino perdió el control de la profundidad y se hundió sin control, estrellándose contra el lecho marino con una fuerza catastrófica. La tripulación no tuvo tiempo de escapar. El U-305-23 se convirtió en su tumba. Los aviadores británicos que atacaron el 6 de mayo probablemente sí lanzaron sus cargas de profundidad, pero fallaron en su objetivo. En el caos del combate, e impulsados por la necesidad de vengar a sus camaradas, creyeron haber hundido el submarino. Su informe coincidía con las expectativas, por lo que los oficiales no lo cuestionaron. Hasta el día de hoy, el U-305-23 permanece donde cayó. Una tumba de guerra que guarda a 58 hombres perdidos en las últimas horas de una guerra ya decidida. Los mitos de misiones secretas y carga oculta eran ficción. Sin embargo, la historia oficial también era defectuosa. Lo que sobrevive ahora es la versión más cercana a la verdad que probablemente lleguemos a conocer. Entonces, ¿qué crees que realmente le pasó al U-305-23? ¿Fue un error humano o algo más misterioso? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más revelaciones históricas fascinantes.